El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Avanzada. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado en Tributación Avanzada. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos y en este módulo 5 vamos a abordar los principales conceptos relacionados con la determinación de renta empresarial. Es importante señalar que la renta de tercera categoría principalmente se relaciona con la combinación de capital y trabajo. En ese sentido, pues, esta tipología de renta grava la renta obtenida por la realización de las actividades empresariales, lucrativas, que van a ser desarrolladas tanto por las personas naturales como por las personas jurídicas. Generalmente estas rentas pues se producen por la participación conjunta de dos factores, capital y trabajo. Allí surge la llamada renta empresarial. También al grupo corresponde las llamadas derivadas del comercio, la industria, la minería, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera, entre otros. Así como la prestación de servicios, actividades de hoteles, garajes, reparaciones, construcciones, entre otros. ¿Qué implica dentro de esta tercera categoría el llamado concepto del devengado? Cabe señalar que el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta establece en qué consiste el criterio del devengado. Se va a reconocer una operación, un hecho económico cuando ocurre, cuando lo conozco, cuando lo puedo medir, lo puedo ponderar, independientemente que aquel haya sido cobrado o haya sido pagado. En ese sentido, tratándose pues de los gastos de tercera categoría, se van a imputar en el ejercicio gravable en que efectivamente se han producido estos hechos. En ese sentido, pues también cuando se establece la renta empresarial, cabe señalar en qué consiste el llamado costo computable. Ese costo computable que agrupa, comprende el llamado costo de adquisición, costo de producción, así como el valor de ingreso al patrimonio. Aquí cabe señalar porque el costo de adquisición principalmente está vinculado con el valor de adquirir un bien, un producto, lógicamente siempre tomando en consideración el valor de mercado. El costo de producción agrupa, comprende los tres elementos del costo, materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y el valor de ingreso al patrimonio es aquel valor, aquella estimación que va a ingresar en nuestras cuentas patrimoniales. Una RTF relacionada con el costo de producción, ¿qué nos dijo? Que la depreciación de activos fijos destinados a la producción de bienes constituye un costo de producción y no un gasto. Cabe señalar porque la depreciación es considerada la disminución del valor de un activo, de un bien, por efecto del uso, del avance tecnológico. La depreciación en este caso consiste en asignar sistemáticamente una cuantía durante lo largo de la vida útil de un bien. En ese sentido, pues, esta depreciación, si es que hablamos de una empresa industrial que participa indirectamente en el proceso productivo, va a formar parte dentro del costeo de producción como un costo indirecto de fabricación. Dentro del costo de adquisición, este criterio jurisprudencial nos señala que este costo pues incluye todos aquellos desembolsos que resultan necesarios, indispensables para poder adquirir un bien y poder consignarlo en condiciones que estén aptos para la comercialización, para su uso, entre otros. En ese sentido, pues todo desembolso que esté relacionado con un bien, con un producto, todos aquellos desembolsos necesarios e indispensables van a formar parte de su costeo. Esta RTF nos habla del llamado principio de causalidad. ¿Y qué nos dice? Que la causalidad es considerada la relación que debe existir entre un gasto incurrido y la generación de renta o mantenimiento de su fuente productora, lo cual tiene que analizarse siempre en cada caso en particular. Ello que implica que no necesariamente todos los gastos van a ser deducibles en cabeza a una compañía, sino aquellos que tengan estrecha relación, vinculación con el giro del negocio. Debe analizarse siempre tomando en consideración estos criterios, el criterio de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, tomando en consideración los réditos o los ingresos estimados.
¿Qué nos ha dicho esta RTF en cuanto a los intereses? Ellos resultan deducibles en la medida pues que hayan sido contraídos para efecto de poder adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país. En ese sentido pues va a ser deducible el interés relacionado con un préstamo que haya ingresado en la compañía y que ese préstamo haya servido, haya sido utilizado para poder adquirir bienes o producir servicios. Este otro criterio nos habla en cuanto a los desembolsos asociados por concepto de fiestas navideñas o conmemorativas. El colegiado nos indica que respecto de eventos organizados con ocasión, reitero, de estas fiestas navideñas o conmemorativas, existe ya un criterio generalizado que indica pues que tales actividades contribuyen a la formación de un ambiente idóneo, un ambiente propicio para la productividad del personal. Es decir, estos desembolsos sirven o contribuyen para que el colaborador ponga a disposición su fuerza laboral para efecto pues de que la compañía pueda alcanzar su objeto social, es decir, cumpla esta satisfacción de un determinado bien, un determinado producto o una determinada necesidad. Esa es la idea en cuanto a este criterio jurisprudencial. ¿Qué nos dice esta RTF respecto a los llamados uso de medio de pago? Toda vez que el negocio, toda vez que el contribuyente no ha cumplido con acreditar estos medios de pago, en este caso pues corresponde mantener el reparo al gasto y como consecuencia de ello el desconocimiento del crédito fiscal. En ese sentido pues el hecho de que un negocio, una empresa no haya cumplido con la bancarización, es decir, por aquellas operaciones mayores a $1,000 o 3.500 soles, no haya utilizado cheques, vouchers de depósito, transferencias bancarias, entre otros, no le va a permitir a la compañía hacer uso no solamente del crédito fiscal, tampoco le va a corresponder reducir el gasto. En ese sentido, pues, es un reparo típico que se ventila en materia de la aplicación del impuesto a la renta. ¿Qué nos ha dicho este otro criterio relacionado con la depreciación? Ya habíamos señalado que la depreciación es considerado la disminución del valor de un activo tangible. En ese sentido, la depreciación aceptada tributariamente va a ser aquella que se encuentra contabilizada dentro de un determinado ejercicio en los libros y registros contables. En ese sentido, pues, esa depreciación tiene que haber sido anotado en los libros y registros vinculados con asuntos tributarios para efecto de que proceda su deducción, aquella que nos establece el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Este otro criterio del Tribunal Fiscal nos hace énfasis a los gastos de representación. En ese sentido, nos ha señalado que no son deducibles los gastos de representación cuando no cumplen con el principio de fehaciencia, lo que ocurre cuando se ha verificado que los nombres de estos clientes que indican en este caso el negocio o la compañía no figuran como tal. En ese sentido, pues, para el efecto de poder acreditar este gasto de representación, en primer término tenemos que establecer que este gasto sea real, sea fehaciente, sea fidedigno. Y a partir de ello, ver su grado de vinculación. Si estamos hablando de un gasto de representación, tiene que haber listados, tiene que haber reportes que acrediten efectivamente quiénes habrían sido los beneficiarios, quiénes son los clientes que tal vez han recibido, han recepcionado una botella de licor, un premio, una acreditación, una medalla, una distinción, entre otros. Todo ello tiene que estar plenamente acreditado, tiene que ser fehaciente para efectos de que proceda su deducción. Este otro criterio del Tribunal Fiscal nos establece respecto a las dietas del directorio y nos señala que no resulta deducible el egreso por concepto de dietas al directorio en un ejercicio en el cual el negocio de la compañía ha obtenido una pérdida, puesto que no hay utilidad comercial que permite el cálculo del tope establecido en la ley del impuesto a la renta. Debemos recordar que dentro de la aplicación de la ley de renta nos habla de un tope máximo por concepto de las dietas al directorio y nos hace énfasis al 6% de la utilidad comercial. En consecuencia, si es que el negocio, la empresa al 31 de diciembre no ha obtenido utilidad, sino que ha obtenido pérdida, en ese sentido, pues no le corresponde la deducción de la dieta del directorio, que se me ocurre, habrían sido pagadas en el mes 1, mes 2, mes 3. ¿Por qué?
porque al 31 de diciembre recién se va a conocer si es que el negocio ha obtenido utilidad o pérdida. Y si es que obtuvo pérdida, no se cumpliría con este procedimiento. El procedimiento es 6% de la utilidad comercial. Los llamados gastos de viajes. Este criterio jurisprudencial nos ha señalado que para que los gastos de viaje por concepto de pasajes y viáticos sean deducibles, debe acreditarse la necesidad del viaje con correspondencia o cualquier otro documento pertinente. En ese sentido, pues, se tiene que establecer efectivamente cuál fue el origen, procedencia o motivo de este gasto de viaje, quiénes habrían participado, los correos de invitación, si es que formó parte de una feria. Toda esa documentación mínima indispensable, así como indicios razonables, tienen que ser puestos a disposición por parte del negocio, por parte de la empresa, por parte del contribuyente, cuando han sido expresamente requeridos por ello por parte del agente fiscalizador. Tiene que documentarse efectivamente la necesidad de este viaje y la vinculación con la actividad lucrativa. Los gastos con boletas de venta. En ese sentido, pues, las boletas de venta observadas, estas que fueron detectadas por parte del agente fiscalizador, fueron boletas emitidas por negocios acogidos como sociedad anónima cerrada, así como empresas individuales de responsabilidad limitada. En ese sentido, estos negocios, estas empresas, no calificaban o no pertenecían al nuevo RUS, por lo que dichos comprobantes no pueden ser sustentados para efecto del impuesto a la renta. En ese sentido, existe un límite, un porcentaje para el uso de boletas de venta, pero solamente boletas emitidas por sujetos acogidos al nuevo RUS. Probanza judicial de un hecho delictuoso. Aquí es importante señalar porque muchas veces, pues, cuando estamos inmersos ante un robo, la gran mayoría de empresas solamente hacen uso de la denuncia policial como mecanismo idóneo para poder sustentar la deducción del gasto. Ya muchos criterios de parte del Tribunal Fiscal han establecido que tiene que haber aquí probanza judicial. Y la sola exhibición, pues, de la denuncia por sí solo no acredita que efectivamente haya acontecido este acto delictuoso. En términos tributarios, tiene que haber una sentencia firme, un documento emitido por la autoridad jurisdiccional, por el Ministerio Público, donde deje constancia la imposibilidad, tal vez, de poder demostrar a aquellos que hayan participado del acto delictuoso o el acto, pues, de probar efectivamente quién habría cometido este acto. Tiene que haber, reitero, una probanza judicial, más no la denuncia. Esa denuncia por sí solo no es documento que acredite la deducción del gasto. Informe técnico que no cumple los requisitos. Cuando hablamos respecto a una disminución por concepto de peso, volumen o cantidad, esa disminución enfatiza al criterio llamado merma. Merma es un aspecto cuantitativo, asociado, reitero, por peso, volumen y cantidad. Esta merma tributariamente se acredita a través de un informe, pero aquel informe entregado por el contribuyente tiene que acreditar pruebas realizadas, tiene que demostrar idoneidad, metodología, que acredite efectivamente ese aspecto de la merma. En ese sentido, si es que ese informe no reúne metodología, pruebas realizadas, responsable de su elaboración, entre otros, no será deducible el gasto por concepto de merma. Gastos realizados a favor de entidades residentes en paraísos fiscales. Aquí es importante señalar, pues, que la norma tributaria enfatiza que no resulta válido la deducción de desembolsos desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición tributaria. En ese sentido, se mantienen las observaciones o los reparos realizados a favor de entidades que son residentes, en este caso, en países o territorios de baja o nula imposición, los llamados paraísos fiscales, ¿verdad? Nuestra ley de renta hace énfasis a estos paraísos fiscales, a estos países no cooperantes, a estos países que no participan del intercambio de información tributaria. Cualquier desembolso, reitero, vinculado desde, hacia o a través de un país o un territorio de baja o nula imposición, no resulta deducible tributariamente. Los gastos sustentados con comprobantes de pago. Es importante señalar que aquí el gasto va a ser deducible en la medida que se encuentre sustentado con un documento idóneo, que cumpla los requisitos, que cumpla las características mínimas establecidas en el reglamento de comprobantes de pago.
Ese documento pues tiene que reunir formas y requisitos, información impresa, así como información no necesariamente impresa. Por ejemplo, ¿no? Se dan muchas observaciones relacionadas con las guías de remisión remitente y las guías de remisión transportista. Aun cuando no son considerados comprobantes de pago, muchas veces son requeridas por parte de los fiscalizadores y allí pueden detectarse inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, en la guía de remisión remitente se consigna motivo de traslado entre establecimientos, pero ese punto de partida no ha sido declarado ante las oficinas de SUNAT. Ese punto de llegada no es domicilio principal, no es domicilio sucursal, anexo o establecimiento declarado por parte del contribuyente. Allí se aparece una inconsistencia que generalmente se vincula con la sanción de comiso de bienes. El seguro vehicular, esta RTF nos señala que no fue acreditado que este vehículo forme parte del activo de la empresa. Asimismo, tampoco se ha cumplido con presentar algún documento que sustente que aquel vehículo habría sido cedido y que se tenía la obligación de asumir este seguro vehicular. Si bien es cierto, pues la empresa puede hacer uso de la deducción del seguro vehicular de los vehículos que forman parte del activo fijo, no va a resultar deducible la deducción, en este caso, de un seguro vehicular relacionado con un vehículo que no tiene nada que ver con el giro del negocio. En ese sentido, tiene que haber la acreditación, el grado de vinculación, porque aquí estaríamos hablando de una liberalidad, un gasto que no resulta deducible, un gasto en materia de observación, materia de reparo tributario. Preguntas, inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por tu atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí en reportetributario.com.